chinin kaya intañi thungumu. Ngui malain tañi folil. Mleik mon, mlein tram, mlein lam, mleik thauka mlei, newenta chimapumu. Tayin futaka chayem nelel que fun feita tiropumu. Petumlei te fachimapumu, ongelein tañi walmapumu. Thungulein, kawirin tulein tañi mongen pulamien. Aletuy, Huiñelfe. Aletuy, Huiñelfe, en el 90.9 del dial. Maimari pu lonco, pu pillancushi, pu erken, pu yempin, pu coná, pu chiqueche, chiquejomo, maimai com, y ahí fachal de maí. Amulita dijo, tu bachi amor vemos. Bien, saludar a todas las autoridades filosóficas de nuestro pueblo mapuche y a todos en general. Estamos aquí para compartir saberes, compartir música. En esta mañana especial tenemos aquí a Cuy Espuchan, Pulamien. Tenemos a dos visitas y vamos a conversar con nuestra Lamien para que nos comenten, nos digan el trabajo que vienen haciendo ya de hace muchos años, la elaboración de alfajores de piñones Funtú. Así que vamos a darle la palabra ahí a la Lamien para que pueda presentarse. Mari Lamien. Mari Sefe, Mari Compuche, el que te lo facíamos huesmo. Feitamta chicham ko papayu, tani kompanchu, chiamul papayu da sungu, tani kumun. Chem tani yenen tani alfajor de piñón pingelu. Feitamta chalin tuku papayu, ta amul papayu da sungu vitamu. Chicham ko wainka. Kim tuku nemun tan chuma chinen tani kumun tan chin. Feimul mai, fele papayu feita chamul huesmu. Tani goita Petrona, rofru cachuroita tugun. Por ahí capchu wincasungon, chichikim norma pusungon, wincasungon finengon. Por ahí lo que yo le decía un poquito de poder transmitir un poco el conocimiento a través de esta radio de cómo llevamos el trabajo de Funtú, digamos, de los alfajores de piñón. Actualmente somos 12 que estamos trabajando dentro de la sala. Como decía, hacíamos diferentes comidas, dándole valor a todas las comidas o yahuen que por ahí teníamos en la zona y a veces no todos lo conocían. Tenemos muchas cosas dentro de la comunidad y lo podemos usar tanto como medicina como comida que los jóvenes por ahí no lo conocíamos
y fuimos aprendiendo distintas cosas y trabajando también con las escuelas, con los chicos, dándole el valor al piñón, que se puede hacer tantas cosas con lo que tenemos acá dentro de la comunidad. Venimos trabajando desde, en un principio se llamaba Rescate de Comida Cultural, viendo también la situación que estaba pasando en la cuenca, digamos, la comunidad. Había diferentes cutrán que no se veía antes, tanto como diabetes, hipertensión, que aumentaba mucho cada año. Entonces decidimos de poder rescatar lo nuestro, lo que se comía antes y cómo nos estábamos alimentando en estos tiempos, ¿no? Si bien hoy nos alimentamos con comida que nos imponen, a base de eso también nos traen las causas diferentes, digamos, diferentes enfermedades. Nació con un grupo de mujeres, de varias mujeres, alrededor de 40 mujeres, no solo jóvenes, sino que mujeres ancianas. La ñaña, la Ramón, anciana que nos compartió su conocimiento. Por ahí de un principio empezamos a elaborar comida, probábamos la comida que hacíamos. Bueno, ella nos enseñaba cuántos ingredientes, de cómo se hacía, que generalmente se estaba perdiendo en la comunidad. La idea era revalorizar lo que se había perdido, volver a revalorizar en la cuenca. Hicimos diferente comida, diferentes capacitaciones en diferentes lugares, tanto acá en la zona también en Ulumapo, compartir conocimiento. La idea es, bueno, después nosotros quedamos con una producción que es la harina de piñón. Esta harina salió blanquita, David. Ya tenemos la harina de piñón. Continuamente nos juntamos, digamos, nos reunimos. Por ahí desde nuestra como visión mapuche ya sabemos qué año le da tanto piñón y qué año no. También guardar esa chichoca, ese funtú para trabajarlo durante el año. Y eso hace que también nosotros podamos llevar ese conocimiento, guiarnos por eso. Y bien, si bien hoy está en la venta los alfajores, está a la venta al público, digamos, que pueden pasar, pueden conocer la sala, pueden conocer los alfajores. Acá hay más tapitas. Caliente. También el relleno que por ahí lleva el alfajor es de dulce de leche y dulce de manzana, que las manzanas son de acá de la zona. Lo recolectamos y hacemos dulce nosotros en la sala. Ya nos queda re poco dulce de manzana, ¿viste? Hay que cosechar manzana y hacer Volver dulce. a hacer dulce. Si bien hoy trabajamos con alfajor de piñón, no solamente, digamos, el valor económico, sino solo el objetivo y el valor fundamental del conocimiento, transmisión de conocimiento. Poder también mantenernos como un grupo de mujeres, de poder
hablar los temas, conocernos, que muchas veces, si bien vivimos en la cuenca y a veces no nos conocemos, la idea de compartir ideas, conocimientos que cada uno tiene y también hacer saber afuera que las mujeres también podemos trabajar, también podemos llevar adelante diferentes tipos de trabajo. Y eso creo que es uno de los objetivos que nos planteamos desde un principio. Y esto nos llevó a generar esto, ¿no? El alfajor de piñón. La idea de transmitir nuestro conocimiento y nuestra alimentación y mantener el conocimiento entre todas. Comentarle eso a la gente, que la sala está ubicada ahí en Rucachoroy, aproximadamente 17-18 kilómetros de Aluminé, por la ruta 18. Ahí ya está el cartel, así que pueden pasar, pueden probar y decirle que son muy ricos, y creo que eso teníamos para contarle. Feleimay, así hemos escuchado el glam de nuestra Laumien. Aquí Petrona Pellado y Vanessa Salazar, y vamos a ir también hoy tenemos la presentación a nuestra Pillancuye Rosalía Puel, quien también nos está dando su glam, su pensamiento, su sabiduría aquí en nuestra radio a través de la 90.9 Alito y Guñelfe. Así que un rato más vamos a estar compartiendo con ella ese glam. Y continuamos con la música en esta mañana especial aquí. Se levanta la mañana, yo acá estoy, justo agradezco de que estoy en este pehuenal, ¿no? Pehuenén Tumapú. Huichán, unelo a Quintún, se me presenta el pehuen al frente, ¿no? Y es lo que te da fuerza y te da vida para caminar. Y eso, ¿no? El pehuen siempre se le hace un eyupún, como yo le decía, cuando llega la época de juntar piñones, el primer piñón que junta, se hace el pepicán, el mushay. Entonces cuando hace el pepicán, el mushay, ese mushay hay que tirarle al pehuen. Y acá mi ñuque tenía un pehuen, un lugar donde él iba de ese pehuen, un pehuen que tiene, donde hace un eyupún. Y ese pehuen es como que transmite todo al otro pehuen, pehuenento, del eyupún, cuando le tira mushay. Fachikimun mauta intaki chiyem tarupauma, pehuenen Tumapú pingiga, camelita lafken, fenchen winkul tamli, la huenen Tumapú, ita chemkelo ingenta ngeyupuima ingenta ni tumialta ni la wen ingen, mechimu ping taki chiyem kuisi, chichuyem, ita
katuwing ta muluma pumuka kiñekemu tuwing na kuing tamuka. Y ta ventrenta ta que taun muta chipaker gita gutram, ngechimuta kimel tulngen, ngechimuta ncheta kimpafin ta sumu, kimpafin ta gutram, gulam kom, ta que cheyem ta nyeluketeuga. A mí me ha tocado a veces de cuidar, cuando muchas veces lo lastiman, no con los animales mismos, y me ha tocado de sanarlo con sabique fin, con bosta de nehuacamo, le hago todo el empaspo así para poderlo salvar de vuelta, volverlo a salvar. Y a veces, y después también cuando uno empieza también de hacer la comida, ¿no? Del piñones, del pehuen, la harina, como hacer yo también hago la harina de piñón. Y el cuidado eso de no comercializarlo tanto, promocionarlo tanto de la venta del comercio. O sea, me parece que el pehuen hay que tenerlo más que nada como es único, de no comercializarlo tanto. Y en el comercio me parece que también desequilibra, ¿no? El ñen, que muchas veces hoy hemos escuchado de que se está vendiendo mucho y lo están comercializando de distintas formas, lo sacan así de una forma sin tenerle respeto al pehuen. Y eso es que uno también tiene que tener cuidado en cómo sacarlo el milliu, cómo pedirlo el milliu, para que no dé siempre todos los años le esté dando piñones y grane bien el pehuen. Y si no le hacen eso es como que el pehuen no va a recibir un buen respeto, respeto sobre todo al pehuen. Y yo hoy por hoy lo veo como que se están secando mucho, ¿no? Se están secando, pero eso es donde no sumulño huelay, chulño huelay tamuchay. Y hay mucho comercio, que lo están vendiendo en una forma de comercializándolo. Y eso creo que que como que no le estamos respetando. Y es por eso el que yo digo, tengo un pehuen que donde vamos, donde decimos nosotros pehuen cuché, pehuen fichá, pehuen ucha, pehuen huechahuancho, y ese pehuen es como que se hace todo un alctuí, o sea, es un poco difícil como traducir en castellano, pero en mapuzungún es la forma que uno le puede dar ese contenido que tiene ese pehuen, que chumechi tañe yupi maciel, chumechi sumulña ahí. Entonces ahí donde uno, yo creo que a veces por ahí no desequilibra cuando lo hablamos en castellano y la forma de castellano pierde el valor que tiene ese pehuen como entonces uno cuando dice pehuen cuché, pehuen fichá, pehuen ilcha, pehuen huechahuancho, no le estamos diciendo un solo pehuen, le estamos diciendo todo el guaymapu, porque en el pehuen también tiene su ñen que nos rodea por alrededor, aparte de ser el pehuen el co. El co, porque el ñen co, seco, fichá, co, el cha. Entonces cuando uno nombra el pehuen cuché, pehuen fichá, pehuen el cha, pehuen huechahuancho, nombra también mahuida cuché, mahuida fichá, mahuida cha, mahuida huechahuancho, ñen co, seco, fichá, co, el cha, co, huechahuancho. Melita filqueque mongen piquín, filqueque mongen cuché, y es lo que nos ayuda a proteger el pehuen, no está solo. Alrededor del pehuen tiene más ñen, que engloba todo. Y es el que nosotros a veces decimos, o sea, hay mucha gente que no lo entiende, y al no entenderlo, cuando lo va y lo toca, es como que se rompe todo ese orden. Eso, ñaña. Después tiene el lahuén también, pues alrededor tiene el lahuén cuché, el lahuén fichá, el lahuén cuché. Lahuén huechahuancho, la medicina, que es todo, o sea, entiende todo el pehuen. O sea, como que no solo un solo pehuen o un solo ñen o mucho ñen que hay alrededor del pehuen. Y es como guitún aquí, peimuta nehuén tuguita pehuen o en chinta nehuén tuguquín.
el pehuen es el sustento económico que teníamos nuestro antepasado siempre, y en primer lugar el pehuen es la planta más sagrada del pueblo mapuche, ¿no? Porque siempre contaba nuestro abuelo que si no hubiésemos tenido los pehuenes, no habrían salvado en aquella época cuando vino la conquista del desierto. O sea, cuando llegaron militares en este territorio, lo primero que nos salvó la vida fue el pehuen, el yiu, y la huen también tienen el refugio también que nos daba, o sea, porque ellos se refugiaban abajo los taques pehuen, minche pehuen tailú quin, dicen ellos, debajo la planta más grande, donde había planta hueca, así creo que se metían. Y eso fue lo que nos salvó nuestros antepasados, y por eso que también ellos, que cada vez cuando hay piñones, el pehuen, ellos le hacían el musay, primero le preparaban pepica al ñequi, piñequi, le preparaban el musay para agradecerle, ¿no? Agradecerle y pedirle también para que pueda dar un buen ñiu, buen fruto. Y a veces por ahí es conversar, ¿no? Conversar con ellos en Mapuzumún, rey Mapuzumún, pues tiene su tallil también el pehuen, su campaign. Fei kuminya nya chequeña que mo kuchanka ufita piuque gente como viña que mo nya una lectura chismo kin elo viño no tufilin viño wichan plan tufilin ka ne wento aita mapuka kiñe que mo incheta viña kai ki inte piuque decien mo tape buena que nauli ka weke que cheme tu sumu wetu lai pe wen sumu wetu lai ken kiñe que mo tanka kenta in piuque. Amo kenta en pehuen en tu mapumeo, sumul kenta ni mapu, sumul kenta ni mawida, sumul ken komta ni mongela y mun kefin, el ume di chique pehuen, weke chique pehuen ume chipatoi, me tu amulite, keita ka winyo champara makapetula in ken kinyekemo, kafi mechi se mechi que weke chique pehuen chinta kafi mechi peu pulatain. Incheta kitiken tañira kisameo taintuain o alkutui mawain sumulu wain lamka que aintem chiqueche sumul linta comtan eyupuimane filin kawiño no tuain feimechu ipique yeyumai kawiño no tuain tañi kewun tañira kisam tañi gulam tungel tulin ustam kawin chiqueche como uno, como chico, niño, le empieza a traducirle eso, es lo que uno tiene que empezar a refortalecer esa juventud, nuevas generaciones, gin, inchin, mo, sumul ngefilin, chumechita ngeyupiman ekita pewen, chumechita repeta ngekita pewen, nelo tanien, y que nel ta nelo gaitati, que ngechimuta sumul ngay chiqueche, gafimechita chiquecheta
Yenge kita peguen meu. Yenge leta alquito en leta sumul ngele, femuta alquita chiquecheca. Es como que uno tiene que caminar sobre el pehuen y conversando, transmitiéndole el chiqueché. Entonces ahí el chiqueché va a empezar a volver a retomar esa fuerza para poder sumar la firme. Pehuen en Tumapú, pehuen cuché, pehuen fichá, pehuen lichá, pehuen huicho en chu.